Y ahora me gustaría pasar, sí, a la entrevista y a tocar el tema Cuba, que es un tema que nos toca de cerca, además, en la región. Y para eso he invitado a un amigo de mucho tiempo, muchos años no, no digo muchos años, mucho tiempo, para que no estemos contando años, Este, que es el embajador Carlos Alzugaray. Ha sido embajador, se desempeñó como embajador de Cuba en la Unión Europea, y ocupó distintos cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, es doctor en Historia de las Relaciones Internacionales, ha sido profesor en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales y en la Universidad de La Habana, y ha recibido una serie de reconocimientos y premios, entre ellos el Premio de la Crítica del Instituto Cubano del Libro en 2002. Pero yo creo que quizás tienen obviamente un currículo muchísimo más extenso de dónde ha estado profesor visitante, de las papers que ha publicado, los libros, capítulos en libros, etcétera. Pero para mí resulta particularmente relevante porque he estado escuchando algunos de los programas de La Joven Cuba, que es una iniciativa que se está desarrollando en términos del debate sobre cómo debería avanzar Cuba, eh, que me parece particularmente relevante, y él es co-coordinador del Consejo Asesor de este grupo, La Joven Cuba, que les sugiero escuchar si tienen la posibilidad cuando tienen sus mesas redondas. Bueno, dicho todo esto, bienvenido Carlos. Ay, ajá. Bienvenido Carlos. Gracias por participar en el programa. Gracias, gracias. Muy encantado de estar aquí, encantado de conectar contigo nuevamente después de tantos años. Bueno, en realidad hemos tenido muchas aventuras juntos, así que vamos a dejarlo ahí, no vamos a entrar en detalle, pero muchos proyectos, desde aquel famoso del taller académico Cuba-Estados Unidos hasta los que hemos hecho recientemente sobre economía, reforma económica y política exterior en Cuba. Pero bueno, justamente por eso quisiera empezar con algunas preguntas como para que vayamos viendo, a partir de lo que acabo de hablar sobre Irán. ¿Tú crees que Cuba es el próximo target en la lista de Trump? A ver, precisamente ayer se publicó un artículo en The Atlantic donde alguien mencionaba que Trump estaba embullado con esta idea de lograr cambios de regímenes, que había secuestrado a un jefe de Estado, matado a otro jefe de Estado, y que bueno, que ahora estaba Cuba en el ambiente. Hay también otro factor que hay que tener en cuenta, y es que su secretario de Estado, el señor Marco Rubio, es un firme partidario de buscar un cambio de régimen, no un cambio de régimen cualquiera, sino un cambio de régimen que significaría la rendición incondicional del actual gobierno, eh, al cual se asocia con justeza con la familia de los Castro. Voy a utilizar ese término, aunque ese término no lo usamos aquí en Cuba habitualmente, pero que hay que quitar de en medio a esa, a ese clan, a esa familia, que no es exactamente así. Quienes gobiernan hoy Cuba es una mezcla. Por supuesto, Raúl Castro juega un papel importante, pero no hay muchos. Pues de Raúl Castro no hay muchos miembros de la familia en los distintos, las distintas esferas de gobierno. Hay una serie de personas que algunos pueden ser asociados muy directamente con lo que pudiéramos llamar una generación post-revolucionaria, pero a medida que va pasando el tiempo, por razones obvias, cada vez es menos así. Es decir, cada vez son más personas que, bueno, que están ahí, que tienen distintas, como diríamos, distintas razones por las cuales están en los primeros planos de la dirección del gobierno. Estoy hablando de las Fuerzas Armadas, estoy hablando del Partido Comunista y estoy hablando del gobierno. Es decir, ahí tienes tres, tres élites importantes cada uno con sus características cada uno. Por supuesto, Raúl Castro está ahí en la sombra. Todo el mundo sabe que de alguna manera u otra
él tiene la palabra final de todo, pero hay una persona al frente del gobierno y del partido que se llama Miguel Díaz-Canel, y él lleva ahí en esa posición desde hace más de 5 años. Entonces, obviamente, cuando desde Estados Unidos se habla de cambio de régimen y de eliminar al gobierno actual, uno se pregunta hasta dónde va a llegar eso, ¿no? Porque se va a exigir la disolución de la Asamblea Nacional, se va a exigir la abolición de la Constitución, se va a exigir, lo más importante quizás, la disolución de los órganos de seguridad, Ministerio de las Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior, se va a exigir la desarticulación de Gaesa, que es un emporio, que es una gran corporación propiedad de las Fuerzas Armadas. Es decir, todas estas cosas están sobre el tapete. Claro, aquí hay dos, aunque hay amigos míos que dicen que no, yo creo que hay dos visiones distintas. Está la de Trump, más pragmática, más transaccional. La impresión que da es que Trump pactaría con cualquiera con tal de subordinar, es lo último que ha dicho, una subordinación amistosa, o lo digo en inglés, a friendly takeover sí. de Cuba, o lo que Marco Rubio inicialmente dijo que ahora no está diciendo, que es la rendición incondicional. Ahora Marco Rubio ha dicho recientemente, muy llama la atención, ha dicho, bueno, el gobierno cubano tiene que hacer cosas, no tiene que hacerlo todo en un solo día, pero tiene que hacer cosas para abrir la economía. No se refirió, por ejemplo, a un tema, ni Trump, ni él, ni Marco Rubio se han referido a un tema que está en la agenda cubana, que es una amnistía para los presos políticos. Eso, inclusive hay sectores de la sociedad cubana que lo han pedido. Yo mismo he firmado cartas pidiendo la amnistía. Entonces, uno no sabe exactamente qué es lo que sería satisfactorio para el establishment norteamericano. Muy importante, desde los focos de poder de la derecha ultra de Miami, cubanoamericana, se está exigiendo el cambio total. Inclusive hablan de un cambio fraude, es decir, que no se puede admitir un cambio fraude y que no se puede admitir la negociación con ningún sector del régimen cubano. Es decir, no, lo que ellos aspiran, no sé, parecería una rendición incondicional. Es decir, bueno, aquí tienes las llaves de la casa, me voy y la casa es tuya. Pero, no se sabe. Por cierto, hablando de la familia Castro, aparentemente hubo dos noticias acerca del nieto de Raúl en conversaciones en San Kitts Nevis, por cierto, durante una reunión con funcionarios de Estados Unidos como para establecer un diálogo. ¿Qué hay de cierto en eso y hasta qué punto refleja justamente la permanencia? Sabe. Nadie sabe. Ok, vamos a dejarlo en el nadie sabe. Nadie sabe. Yo soy escéptico. Es decir, hay mucha gente que está insistiendo que sí. Citan a una periodista muy famosa del Miami Herald, no Nora Gámez, que es la que cubre Cuba, sino una que cubre el Caribe, y hablan de que ella es una persona muy seria, que ella no publicaría nada que no estuviera recontra confirmado. A mí, francamente, yo te doy mi opinión. Mi opinión es una cortina de humo. Es una cortina de humo en parte porque a Trump le conviene en esa visión transaccional que él tiene de las cosas, o le convenía, y hay que ver cómo lo dirán, cambia esto. Le convenía una transición fácil en Cuba, donde se quedara una parte del gobierno, sobre todo aquella parte del gobierno cubano que garantiza la estabilidad. Ahí estamos hablando de Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior. Es decir, obvio, ¿no? Me parece que es obvio.
Si tú lo que quieres es mantener la estabilidad, tienes que mantener los aparatos que mantienen la tranquilidad, que están para eso, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, ¿y quién va a garantizar eso? Es decir, se habló mucho, sobre todo en Miami, de que estaban buscando a la Delcy Rodríguez cubana, Sí, pero sí. no apareció. Flotaron varios nombres, soltaron nombres, pero ninguna persona aparece. Así, la otra cosa es que el caso cubano es distinto, tanto por el aspecto militar, es un territorio muy cercano a Estados Unidos. Es difícil que si hay un conflicto militar en Cuba no se derrame hacia el territorio continental. ¿Verdad? Lo digo por un problema elemental de geopolítica. Pero además que tú logras que en Cuba no hay petróleo, en Cuba no hay nada que de verdad. Yo decía, para hacer parece un chiste, pero no lo es, ¿qué es lo que hay en Cuba que a Trump le interesa? El gobierno. Lo que le interesa es un gobierno que mantenga la estabilidad. Ah, Porque el lujo que no se puede dar Trump, y mucho menos ahora después de la guerra de Irán, mucho menos ahora tener un país que no es pequeño, que es chiquito, pero no es, no es mínimo. Son 11 millones de habitantes, 9 millones de habitantes, con una comunidad cubana dentro del territorio norteamericano, con una base norteamericana dentro de Cuba. Tener inestabilidad allí no es algo que es positivo para Estados claro, Unidos, porque además una de las claro, cosas que puede producirse es un nuevo gran éxodo hacia Estados Unidos si hay una claro. crisis humanitaria en Cuba. Pero justamente tú mencionabas a Irán y lo que podría estar enseñando la experiencia de Irán es que a pesar de que haya algún tipo de negociación dirigido, no como en el caso de Irán al desarrollo nuclear, sino dirigido a algún tipo de transición política, esto sea sencillamente una tapadera para una acción mucho más drástica, como sucedió en Irán. Entonces, ahí viene una pregunta sobre este episodio que se produjo con la lancha que incursionó en aguas territoriales cubanas y que hubo un intercambio de disparos y hubo muertos en días recientes. ¿Cómo ves tú eso? ¿Como una provocación, como un acto independiente, autónomo de los cubanos de Miami, de algunos sectores, o como qué elemento dentro de todo este cuadro complejo que se está desarrollando? Bueno, en Miami siempre ha habido grupos similares a este, muy desubicados de la realidad política y de la realidad geopolítica, que creen casi cualquier cosa que hable mal del gobierno cubano. El gobierno cubano desde hace ya, bueno, desde el secuestro de Maduro ha activado todos sus planes de defensa a una agresión. Claro, es defensa a una agresión tipo invasión. No veo mucho cómo va a ser una defensa ante bombardeo, pero tampoco veo qué bombardear, qué objetivo tendría Estados Unidos al bombardear a Cuba. No hay un programa nuclear, no hay bases militares extranjeras. La única base militar extranjera que hay es la base naval de Guantánamo. Eh, y entonces hay Bueno, mucha gente en podrían Miami bombardear las que se cree refinerías, todo pero esto. no tienen petróleo, las refinerías. No hay petróleo, entonces ¿qué sentido Claro, tiene? Bueno, claro. de alguna manera Trump lo dijo en un momento, cuando le preguntaron eso, dijo, bueno, ahí no, aquello está desbaratado, no hay más nada que hacer que entrar y desbaratar el país. Ahora volvemos al punto de partida. Tú desbaratas el país y ¿con qué te quedas? Y a 90 millas, con una Pero, población cubana dentro de Estados Unidos a 90 millas. pero Entonces, justamente, bueno, vuelvo a lo que me sí, preguntaste. Estos tipos son obviamente unos locos que se creyeron el cuento, y lo que sí demostró, que es lo más importante, es que los sistemas defensivos cubanos están listos para manejar o repeler algo de ese tipo. No voy a entrar en algo mayor, ¿no? No voy a entrar en algo mayor. Esa es otra discusión.
Cuba, la estrategia de seguridad militar cubana desde los años 80 es proyectar una imagen para disuadir cualquier agresión militar. Es decir, sobre la base de que atacar militarmente a Cuba va a ser demasiado costoso con pocos beneficios. Esa es la mentalidad que tiene el mando militar cubano. Aquí aclaro algo importante. El mando militar cubano, a diferencia del venezolano, es un mando, hoy están en los mandos principales de los ejércitos. En Cuba hay 3 ejércitos, hay varias regiones militares, es decir, hay todo un entramado militar que está ahí desde hace tiempo y que se mantiene bajo tierra. Es decir, casi todo eso, en la década de los 80 se cavaron túneles para meter armamento, puestos de mando bajo tierra. Pero muchas de estas unidades, de las unidades mayores, los que hoy son generales, fueron capitanes mayores en las guerras de Angola y de Etiopía, y son personas, son oficiales militares que tienen experiencia de combate y que se han preparado toda la vida para esa alternativa. Mi amigo Helio Yaguaribe, en algún seminario que tuvimos previo a la Cumbre de las Américas en el año 97 en Chile, decía, el único país en América Latina que está preparado para una amenaza real es Cuba, que se ha preparado toda la vida para una agresión militar norteamericana, porque esa es la única amenaza real que hay en América Latina. Es decir, Bueno, que Estados eso, Unidos intervenga militarmente en un país X. Lo ha hecho. de Dominicana, acuerdo. Panamá y ahora Venezuela. De hecho, bueno, en el plano militar está claro lo que tú planteas, es evidente. Muchos sabemos de cómo ha ido evolucionando esto en el sentido del recambio generacional de la conducción, etcétera. Pero aquí aparece la pregunta de qué nivel de control tienen las Fuerzas Armadas. Ya tú mencionaste a Gaesa, pero en general no solo sobre la economía, sino sobre también cómo son las relaciones con el partido y con el gobierno. Bueno, hasta ahora no hay ninguna fisura. Nadie ha visto ninguna fisura entre esas 3 que yo defino como las 3 élites. Cada una tiene sus características, cada una tiene lo que prioriza. Los militares, yo tuve en mi época de diplomático, estuve destinado a un país donde Cuba tenía una presencia militar importante, que era Etiopía, en la década de los 80, después de la guerra contra Somalia, y pude ver sobre el terreno a los jefes militares cubanos actuar. Son gente muy pragmática, son gente que tiene los pies puestos sobre la tierra, que no se dejan llevar por ninguna, digamos, a ninguna predisposición ideológica. Para ellos hay que hacer las cosas y hay que hacerlas bien, sin mucha alaraca propagandística o ideológica. Esto es un elemento importante. Eh, Ellos en cualquier situación, ahora se demostró hace poco, cuando el huracán Melissa, las Fuerzas Armadas movilizaron sus numerosos helicópteros, sus numerosos camiones, fueron una de las claves, uno de los elementos fundamentales de las tareas de salvamento en esa zona. Por cierto, con un general que recientemente ha sido promovido, el general Legrá, que fue promovido a jefe del Estado Mayor y recientemente a miembro del buró político del partido. Es decir, en el partido, en las direcciones, en los aparatos de dirección del partido hay militares. Y también se ve cuando hay una situación como esta, que los consejos se crean generalmente cuando hay una situación de emergencia como la de Melissa, se crean en cada provincia un consejo de defensa provincial. Al frente está el primer secretario del partido,
está también el gobernador, que es la principal figura gubernamental, y está el jefe de la región militar. Es decir, hay siempre esa cohesión, digamos, esa reacción cohesionada. No se ven fisuras por ningún lado. Muy bien, Eh, Así que yo pasemos a otro diría, plano, Carlos, porque sí, creo que has aclarado cómo ves la perspectiva dentro de la élite político-militar en Cuba, que es importante de tener en cuenta. Ahora, déjame pasar más al plano económico. Hay mucha gente que dice que lo que mencionaba Trump del colapso de Cuba y realmente la presión con el embargo petrolero la refuerza. Mucha gente de repente dice, bueno, este periodo que estamos viviendo y por lo que uno ve con respecto a la supervivencia día a día del cubano, este periodo es peor que el periodo especial. ¿Cómo lo ves tú? mira, en términos estadísticos no es peor. Ujú. Por ejemplo, yo personalmente tengo una situación, te la comparo. En el periodo especial, yo tenía que ir bueno, al IRRI, que era donde trabajaba, tú has estado allí, desde mi casa en el Vedado al IRRI, yo tenía que ir o en bicicleta o caminando. Bueno, ahora tengo un carro eléctrico chino que cargo cada vez que necesito cargarlo. Ahora mismo lo tengo cargando, tengo mi carro conectado a la electricidad y a pesar de los apagones, yo espero que cuando lo vaya a buscar al mediodía de hoy, mi carro esté listo para caminar 350 kilómetros. Pero hay una cosa que es verdad. En la década del 90, cuando la crisis de los 90, los cubanos estábamos mejor preparados para una crisis, porque habíamos tenido X años de estabilidad económica, de una vida decorosa, todo el mundo había adquirido un cierto nivel de vida, etcétera. Eso no está pasando hoy. Hoy hay un sector inclusive yo diría, hay un sector de la población que tiene niveles de vida superiores a los que se veían en la década del 90. Es decir, hoy usted ve una diferencia en el nivel de vida de la gente muy preocupante. Hay una minoría de personas que somos privilegiados, yo me reconozco parte de ellos, que yo no soy yo no tengo millones ni nada de eso, pero bueno, tengo una vida decente por una serie de condiciones. Hay quien tiene una vida decente porque tiene hijos en el exterior que le mandan dinero de alguna forma, porque eso también Trump lo ha tratado de impedir. Eh, y entonces estamos en eso. Ahora, por ejemplo, hoy me preguntaba un periodista extranjero, ¿cómo están las cosas y cómo es la vida de la gente? Bueno, yo voy a comer a restaurantes, yo voy al cine, yo voy al teatro, yo miro la televisión. La gente sigue viviendo. Si, si el colapso va a venir, pero no está, no parece ser inmediato, que era una de las ideas que surgió del secuestro de Maduro era que Cuba dependía exclusivamente del petróleo venezolano y el dinero que pagaba Venezuela por los médicos. Bueno, eso no es cierto. De hecho, ya Venezuela había reducido la cantidad de petróleo que enviaba y Venezuela le debe dinero a Cuba del pago de los servicios médicos. Eh, Así que no hay ese colapso inmediato que se pronosticó y que en Miami se sobredimensionaba. Esto se cae, esto está ya listo, aquí se va a caer. Bueno, eso no ha pasado. Y yo te digo, eh, por ejemplo, los hospitales, se están sintiendo los hospitales, se está sintiendo el tránsito en la calle. No hay carros en la calle, sobre todo no hay carros de gasolina, pero hay un montón de carros eléctricos, hay un montón de motocicletas eléctricas y la gente se mueve, la gente de alguna manera está viviendo. Pero Pero es hay un una... deterioro aparentemente no solamente de la infraestructura energética por la ausencia de combustible, etcétera, que se sustituye de alguna manera. Siempre el cubano ha sabido cómo resolver
en general, resolver como lo Eh, utilizan el término en Cuba. Pero Tú lo más allá sabes de muy eso, bien. Tú lo sabes. sí, para, para algunos sectores, lo cierto es que hay un deterioro de la infraestructura energética muy fuerte, apagones, etcétera. Y yo diría, por lo menos eso es lo que dicen muchos medios no necesariamente alineados con los medios mainstream, un deterioro de lo que han sido los pilares originariamente de la revolución: educación y salud. Exacto. Sí, lo hay. No Ujú, hay duda que lo hay. Ahora, colapsado, no ha colapsado. ujú. Es decir, Ok. hay, por ejemplo, algo con que yo he tenido que ver recientemente porque por familiares míos, el Instituto de Oncología, que además tengo amigos, médicos amigos en el Instituto de Oncología, que están ahí, que siguen haciendo su esfuerzo en condiciones muy difíciles. Bueno, el Instituto de Oncología no ha cerrado, ha reducido su actividad y eso es terrible. Por supuesto, porque estamos hablando de enfermos de cáncer, estamos hablando de quimioterapia, estamos hablando de intervenciones quirúrgicas. Es decir, eso ha reducido. Te pongo otro ejemplo. Mi nieta, que tiene 16 años y está en el penúltimo año de la secundaria, es decir, ya está yendo a clase. Ella va a clase, recibe su clase, hace sus exámenes. Sí ha pasado algo, la mayor parte de las universidades que tenían muchos alumnos del interior mandaron sus alumnos para sus casas y están dando clases a distancia, que nunca es lo mismo, nunca es lo mismo. Y sobre todo porque No. además aquí hay un problema con la infraestructura de telecomunicaciones, que es que el sistema el sistema de comunicaciones de datos celulares, de datos Ujú. no funciona bien. De hecho, yo estoy sorprendido que podamos haber hecho este programa sin que se nos caiga la Cruzo los red, ¿no? dedos, cruzo los dedos. Sí, sí. Sí, Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Sí, la crisis ya existía, es decir, no es una crisis sí, nueva, se agudiza. Todavía el impacto principal no ha llegado. Todavía el impacto principal no ha llegado. Te pongo un ejemplo. Los mercados agropecuarios están abiertos. Uno puede ir a comprar cosas ahí. Se quejan los vendedores de que les cuesta cada vez más trabajo traer la mercancía por la falta de combustible. Eh, pero hay productos a más alto precio. Eso golpea mucho a los sectores más vulnerables de la población, particularmente a los jubilados que no tienen familiares en el exterior u otras formas de ingreso. El tema es que sí, es muy grave. Pero lo más grave no está ahí, lo más grave está en que el gobierno sigue posponiendo hacer las reformas económicas que todos los economistas, esto es casi hay unanimidad, sí, eso te iba a entre comentar. ellos, Sí, bueno, entre ellos nuestro querido amigo recientemente fallecido Tony Romero, que muchas veces dijo en televisión aquí y allá, hay que hacer cambio, hay que hacer cambio, hay que hacer. Y Tony era de los tipos, de las personas aquí muy bien reconocidas por el gobierno. Pero el gobierno escucha, por ejemplo, yo voy regularmente a los seminarios del Centro de Economía, del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana, y, y es para llorar cuando uno escucha a los economistas del centro explicar lo que está pasando en no, sí cada lo una de sabemos, sus... pero lo sabemos no desde ahora. Acuérdate que eso lo venimos viendo en varios no, proyectos sobre el tema de la economía desde, cubana. exacto, Sí, exacto. Entonces, realmente uno dice, bueno, ¿y hasta cuándo este gobierno va a seguir ciego a la necesidad de la reforma? ¿Y hasta cuándo este gobierno no va, que es algo que también es importante, a reconocer que los problemas que hay en Cuba no son solo por las sanciones norteamericanas, es la tendencia. La tendencia del gobierno es echarle la culpa al bloqueo o a la guerra, yo le llamo guerra económica. No, no, en parte sí, no se puede subestimar el impacto que tiene la guerra económica. Además, la guerra económica no hay que verla solo como una guerra económica, hay una guerra mediática.
Y entonces eso trae por consecuencia que el gobierno se siente acosado. Y eso, es decir, eso tiene consecuencias. La consecuencia es, bueno, tú habrás oído la famosa frase, en una plaza sitiada, la disidencia es traición. Esa mentalidad la tienen mucho en el gobierno. Es decir, si tú les dices, mira, esto está mal, esto hay que arreglarlo, te ven como si tú fueras un agente de Trump o de Marco Rubio. Entonces, y se niegan a hacer lo que tienen que hacer. Y cuando lo hacen mal. Lo hacen, lo improvisan, no lo hacen completamente. Y entonces el resultado es que, por ejemplo, el ejemplo clásico fue el llamado ordenamiento. Tú tienes que haber oído muchas veces la necesidad de unificar la moneda y la tasa de cambio, las dos monedas que se crearon como parte de las reformas en la década de los 90. Eso estaba cantado que había que hacerlo. Se demoraron, iban a hacerlo en el 2016, lo pospusieron, no se sabe por qué. Cuando lo vinieron a hacer, lo hicieron en medio de la pandemia y por supuesto fue un desastre. El resultado es que el peso que pusieron, la tasa oficial del peso fue a 24 por 1 en el 2020, hoy está a 500 por 1. Y ese es el cambio real. Sí, Entonces, además hay que tener en cuenta, me parece que hay un mal uso del capital humano disponible en Cuba, porque habiendo trabajado con los economistas cubanos, hay una capacidad de hacer propuestas realmente válidas para reformas que pueden encuadrarse inclusive a corto plazo en lo que puede ser la perspectiva del gobierno, pero que son necesarias, pero ese capital humano como que me da la impresión de que se desperdicia también. sí, está claro que se desperdicia y muchos terminan yéndose. Algunos Sí, amigos tuyos y míos, sí, sí. que lamentablemente llegó un momento que dijeron, ya no aguanto más, me paso la vida trabajando, me paso la vida haciendo aportes, sugiriendo cosas y no hay reacción. Es frustrante. Inclusive déjame ponerte un ejemplo, dos ejemplos que son interesantes. Primero, el gobierno no acepta que estamos en una policrisis. Los partidarios del gobierno se niegan a aceptar que estamos en una policrisis. La comunidad intelectual de sociólogos, economistas, politólogos reconoce que estamos en una policrisis. Bueno, pues los principales intelectuales del Responsable de la gobierno. gestión. Sí. No, no, perdón. Esa es una cosa. Ahora mismo, yo sé, porque me lo han dicho, que al gobierno no le gusta que la gente use el término colapso. Señores, en el 2010, Andrés, Raúl Castro, en un discurso en la Asamblea Nacional del Poder Popular, dijo, estamos al borde del precipicio, si no rectificamos, se va a caer, nos vamos a caer precipicio abajo y vamos a perder todo lo que hemos dicho. ¿Cuán diferente es eso de colapso? Eso es casi decir colapso, pero de otra manera. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que no es posible el colapso? Que hablar del colapso es hacerse eco de la propaganda de Miami. No, por Dios. Podemos Carlos, discutir más o menos, pero la crisis es evidente. sí, se nos está acabando el tiempo y yo no quiero Ya. dejar de tocar un tema que tú manejas muy bien, la política exterior. Ajá. También con un capital acumulado, ¿qué está pasando con ese capital acumulado en la política exterior de Cuba? Bueno, yo diría, viéndolo como lo estoy viendo y conversando, inclusive de vez en cuando se me invita a reuniones con el ministro y puedo compartir con él. Yo creo que ese capital todavía está ahí. Sorprendentemente se ha erosionado, pero no se ha perdido totalmente. Aunque, por ejemplo, en la reciente, algo que Cuba siempre tuvo como un haber, como en su, como un haber, como un activo, que es
la colaboración y aceptación con los países del Caribe está modificándose. Eh, Hay unas declaraciones bastante fuertes de la primera ministra de Trinidad y Tobago. Claro, también ha habido cambios. El viejo amigo de Cuba de toda la vida y de Chávez, Ralph González, el primer ministro de ¿cuál era el país del cual González era primer ministro? San Vicente y las Granadinas, eh, perdió las elecciones, su hijo no logró elegirse. Allá hay un cambio en Guyana, a pesar de que Cuba no ha apoyado a Venezuela en el conflicto por el Esequibo, hay un cambio en Guyana. A mí me gustó mucho de las últimas intervenciones de dirigentes caribeños, una que hizo el primer ministro de Jamaica, que precisamente habló de las cosas que Cuba había hecho por el Caribe y que había que estar agradecido y que había que darle solidaridad a Cuba en un momento como este debido a eso. Pero al mismo tiempo dijo, pero nosotros no podemos olvidarnos que somos países democráticos, que somos países donde se respetan los derechos humanos. Aquí, atención, yo no estoy diciendo que en Cuba haya las violaciones de derechos humanos que muchos reclaman, pero evidentemente Cuba es un régimen autoritario. Eso yo creo que no tiene ni la menor discusión. Donde a veces se cometen abusos que no deberían cometerse. Los mil presos por las manifestaciones del 11 de julio no deberían ser 1000. Yo creo que sí, que algunos actuaron, sí, cometieron actos violentos durante las manifestaciones y obviamente el Estado no puede ignorar eso, pero 1000, además, Carlos, gente sancionada. lamentablemente se nos va el tiempo. Ya, Yo sé que si yo te pongo a hablar, me da para 3 o 4 programas, pero tengo que acotarte. Muy, muy interesante bueno, todo lo que has planteado, muy clarificador para muchos. Así que te agradezco de todo corazón. Ojalá que podamos hacer más adelante otro programa, quizás con más tiempo para que puedas explayarte sobre alguno de estos temas, pero lamentablemente el tiempo corre. Eh, Realmente, insisto, te agradezco mucho por haber aceptado la invitación, por haberte explayado sobre estos temas que son muy importantes y espero que podamos vernos en otro programa en algún momento. Mientras tanto, te mando un fuerte abrazo, realmente con el agradecimiento del caso, a la espera de que podamos hacerlo. lo mismo, Andrés. Solamente una frase para terminar. Sí, Cuba puede colapsar, pero no está colapsando ahora. Bueno, gracias, Carlos. Vamos a tenerlo en cuenta.